Tenemos un tema muy interesante, que es el poder de la lengua. Hermano, y nos hablaron de eso el domingo pasado, usando prácticamente unos versículos muy parecidos. Pero esta vez, como la palabra de Dios es tan rica, a esos versículos le va a añadir cosas necesarias para nuestra vida. Así que para que usted vea que la palabra es viva y cortante y eficaz más que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu y discierne toda intención y pensamiento del corazón, Hebreos 4:12. Y podemos ver que no importa lo que usted leyó hoy, mañana tiene esa palabra vida con un significado diferente. Y nos hace ver cosas que no habíamos visto. ¿Y por qué esto es así? Porque, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando del poder de la lengua. Pues el tema es el poder de la lengua. Proverbios 18:21 nos dice claramente que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Fíjese que cuando dice el que la ama, se refiere al que usa correctamente el poder de la lengua. Interesante, porque el que la ama tiene varios significados. Y cuando usted busque el original a lo cual está dirigida este proverbio de Salomón, está dirigido a la unificación del pueblo de Cristo, donde él está llamando la atención, evitando las calumnias, los chismes y las murmuraciones. Precisamente cuando él escribe ese proverbio, el pueblo de Dios, los israelitas, estaban pasando por esas situaciones. Si lesiona algo familiar, en la actualidad eso pasa. Así que es interesante saber que el que ama comerá de sus frutos. Ahora lo importante, que vas a amar de la lengua. ¿Por qué? Porque sabemos que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿De qué frutos tú quieres comer? ¿De qué tus frutos quieres disfrutar? ¿Qué fruto tú quieres para tus hijos? ¿Qué fruto quieres para tu vida? ¿Qué fruto quieres para tu esposa o tu esposo? Es importante que esto lo analicemos de una manera prospectiva y de una manera que va dirigida hacia el futuro inmediato que estamos viviendo. Y quiero empezar por explicar esto, el poder de esto, de una manera fundamentada en hechos reales, fehacientes, visibles, palpables, de vida. En Lucas 1, versículo 5 al 20, les quiero dar la versión, yo tengo aquí la King James, ahí usted tiene Reina Valera, que es la que siempre usamos. Pero quiero que tengan las dos vertientes porque para mí es mejor entender las dos mejores versiones que están actualmente escritas. Muchos gustan usar la nueva versión internacional, pero hay cositas que son medias extrañas porque hay interpretación de hombre en la traducción. Y cuando hay interpretación de hombre se va a la esencia del contenido del espíritu. Y por eso no me gusta mucho y prefiero la King James y la Reina Valera. Así que vamos a tener las dos versiones. Ahí ustedes tienen visualmente la Reina Valera y yo les voy a leer la King James. De todas maneras, así tenemos una mejor visión de lo que el Señor nos quiere hablar. Esto solamente es el primer fundamento del poder de la lengua. En Lucas capítulo 1, versículos 5 al 20. Y dice ahí, hubo en los días de Herodes, el rey de Judea. Este es Herodes el Grande, ¿verdad? Que ese evento corresponde al nacimiento de Juan el Bautista, que ocurrió antes, ¿verdad?, de que Jesús naciera. Un sacerdote llamado ¿qué? Zacarías. Zacarías significa Jehová se ha acordado. Fíjense qué importante ese nombre. Jehová se ha acordado. Y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y el versículo 6 dice, y eran ambos justos delante de Dios. Quiere decir que eran gente de Dios, eran gente que eran guiados por Dios y el Espíritu Santo los visitaba para cumplir un propósito. Y es importante saber esto, que eran gente de Dios.
andando intachable en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Quiere decir que eran personas rectas, eran personas que procuraban cumplir con la ley, eran personas que procuraban hacerlo bien, de acuerdo a la palabra de Dios. Y el versículo 7 dice, pero no tenían hijos. Mire, hermano, para un judío no tener hijos era algo bien grande y sigue siéndolo, porque ellos saben que si se casan es para tener hijos y eso es del propósito de Dios. No tener hijos para ellos, escuche bien, era una maldición. Así está escrito en la historia de todos los hebreos, todos los judíos. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. O sea, quiere decir que no podía tener hijos. Y ambos eran de edad avanzada. Significa, cuando dice edad avanzada, que el ciclo reproductivo ya por la edad en ambos había caducado. Por lo tanto, no había probabilidad de ella tener ovulación y era espermatozoide para que pudiera genéticamente procrear. O sea que no había posibilidad, ninguno de los dos tenía semillas reproductoras. Eso es lo que nos quiere decir con la edad avanzada. Y el versículo 8 dice, y aconteció, mientras que él, quiere decir Zacarías, estaba ejercitando el sacerdocio delante de Dios por el turno indicado a su grupo, ¿verdad? Porque un grupo de sacerdotes iba a cumplir lo que Dios le mandaba a cumplir, ¿verdad? En el tabernáculo. Conforme a la costumbre del sacerdote, salió en suerte a quemar el incienso entrando en el templo. El versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó la suerte de ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Ver? Y es bueno que usted entienda que, ¿verdad?, que se usaban carbones de fuego tomados del altar de bronce, que es tipología de Cristo y la crucifixión, para que vayamos entendiendo cuál es el significado de lo que estamos leyendo. Y dice el versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. O sea, que había una intercesión mientras el sacerdote estaba trayendo el fuego del incienso. Fíjese qué importante es la intercesión. Y el 11 dice, se le apareció el ángel del Señor. Este es el ángel que más adelante vamos a ver, que es Gabriel, ¿verdad? Puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Quiere decir, al lado derecho de la propiciación, del tabernáculo de la propiciación. Y en efecto quiere decir que Dios acepta lo que están haciendo los sacerdotes. Cuando Dios está en el altar a la derecha, Dios está diciendo, acepto lo que estás haciendo. Acaba de suceder hoy aquí, se lo estaba diciendo Yesenia, mira la presencia, se puso al lado derecho para enseñarme a mí como pastor de la iglesia que está de acuerdo en lo que estamos haciendo. Y yo precisamente traigo el que la palabra. Esta es la palabra, la trae él, para él confirmar su palabra. Él ocupó el lado derecho aquí del templo. Él estaba al frente de Manuel, pero obviamente más alto que el techo de aquí. Yo creo que algunos de ustedes lo vieron. Yo sé que algunos de ustedes lo vieron. No vamos a entrar en la idea, pero para que sepa que es cierto. O sea, no se crea que son cosas del pastor. Juliana lo vio. Vamos a decirlo, porque yo sé que ella lo vio en la cara se lo vi. Un testimonio para el jueves. Dice el 12. Y se turbó Zacarías viéndolo y cayó el temor sobre él. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Esa fue la introducción, tu oración ha sido oída. Quiere decir que fue escuchada, fue entendida la oración. Y sigue diciendo, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Juan, que quiere decir que Juan quiere decir que demuestra sus acciones el favor de Dios. Estoy tratando de traer el significado del hebreo al español. Juan significa que demuestra el favor de Dios, sus acciones. Juan. Todos los nombres en el hebreo tienen un significado que corresponden a una función. Ese es el de Juan. Y es una descripción, ¿verdad? Que muy apropiada. ¿Por qué? Porque él es el precursor de Cristo. Así que cumplió su mandato en lo que él hizo.
Dice el 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. O sea que iba a haber un regocijo, porque la presencia de lo que Juan iba a promover, que era la llegada del Mesías. O sea, él iba a abrir el camino al Mesías, a Jesús. Y el 15 dice, porque será grande delante de Dios. Y no beberá vino ni sidra. Significa que haría un voto nazareo. ¿Me está entendiendo? Un voto nazareo. Eso, si usted lo puede chequear, quiere ver esto en Números capítulo 16 está, para que busque la referencia a lo que es un voto nazareo. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Otras versiones dice desde el vientre de su madre. Este dice desde el vientre de su madre. Quiere decir desde la cavidad uterina, donde estaba engendrada la semilla que el Espíritu, ¿verdad? Que permitió Dios que tuvieran el sacerdote con su amada esposa Elizabeth, que es Zacarías, ¿verdad? Y dice, vamos a leer hasta el 20, dice, el 16 dice, a muchos de los hijos de Israel convertirá el Señor de ellos. Quiere decir, se convencerán de esta verdad y traerá mucho pueblo a Dios. Y dice el 17, y esto es importante porque aquí entra la parte de la justicia de Dios. Porque Él irá delante de él. Quiere decir, cuando dice Él irá delante de él, yo estuve buscando mucho la referencia, se refiere a Cristo, irá delante de él. Alguien habló ahorita aquí que su presencia era invisible, pero se hacía sentir. Y aquí lo está diciendo el relato, porque Él irá delante de él. Es Cristo con el espíritu y el poder de Elías. Por poder de Elías. Quiere decir que está usando el poder que había puesto Dios en Elías para traerle el significado de un entendimiento a los judíos de quién iba a ser Cristo. Por eso usted ve que en los relatos dice, ¿y quién tú dices que yo soy? Debe ser Elías. Ahí es que está la referencia, porque ellos se confunden y lo llaman Elías. ¿Ves? Porque el poder manifiesto sobre él fue a un nivel a los cuales ellos pudieron ver sobre el profeta Elías. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Qué lindo mensaje, hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien prevenido. Quiere decir que es la preparación para el Mesías venidero, a quien Juan presentaría durante su vida. Qué lindo, ¿verdad? Y el 18, este es importante. Y dijo Zacarías al ángel, ponga mucha atención aquí, ¿en qué conoceré esto? Enseguida establece la duda. ¿En qué yo sé que es verdad lo que tú me estás diciendo? Hello. Está hablando el ángel Gabriel de parte de Dios. No está hablando cualquiera. No está hablando hombre ni mujer. Está hablando el ángel de Jehová, Gabriel, el ángel de Dios. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. Aquí dice, aquí Reina Valera dice, mi mujer es avanzada en edad avanzada. O sea, significa, perdóname, pero esto no es posible. Eso es lo que le está diciendo ahí el sacerdote. Tú serás quien sea, pero de un viejo y una vieja podrá salir un hijo. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué nos enseña esto? Que está pensando en el raciocinio humano, no en la fe de lo que es el poder de Dios. Y ahí es donde erra mucha gente. Y tú lo ves que dice, bueno, puede ser, quizás, tal vez, si Dios quiere. Mira, hermano, Dios quiere, el que tiene que querer eres tú. En fe creerlo. Por eso no hay más milagros y no hay más sanidades, señales y prodigios. Porque el pueblo se vuelve incrédulo hasta en la manifestación del vocablo. Y dice el versículo 19, y viendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, o sea, hello, despierta.
Es el mismo ángel que le vino a Daniel. Usted puede buscar Daniel 8:16, es el mismo. Es más, Daniel 9:21 también está. Lo puede buscar, que ahí está. Entonces le sigue diciendo que estoy en la presencia de Dios y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Porque hay gente que pide, pero cuando se lo van a dar dice, ¿será verdad? Y empiezan a dudar hasta de que si van a recibir la bendición, porque la han pedido, pero la han pedido sin fe. Y este es un caso específicamente, y estamos hablando de un sacerdote de Dios, israelita. Si a usted le pasa, o le ha pasado, o le ha escuchado, sepa usted que esas son condiciones humanas, que hay que superarlas. Y el 20 dice, y he aquí, estarás mudo. ¡Wow! Estarás mudo. Yo estuve estudiando esto en el texto griego original. Da a entender que no solamente estaba mudo, sino que quedó sordo. Quedó sordo. Y esto tiene una trascendencia teológica porque Dios le está hablando, pero él no está entendiendo ni lo que está escuchando. Entonces, para que tus oídos y tus sentidos sean afinados, Dios le permite que quede mudo y sordo para que entonces escuche el corazón de Dios. Eso habla el original en griego. Lo estoy trayendo en arroyo y habichuela para que lo podamos entender, porque en la traducción no está como tal. Pero en el original tiene mucho significado y explica eso. No lo quise traer porque es que hablarle de tanto hebreo y tanta cosa nos va a enredar más. Y ese, el propósito es que usted tenga la idea central del contenido bíblico. Ese es el propósito. Y dice, y no podrá hablar hasta el día que esto sea hecho. O sea, hasta el día que se cumpla la promesa no vas a poder hablar. Para que tú entiendas que soy Dios, el que está en medio del asunto. Y todo esto vino porque él pidió una señal y se le dio una señal muy penosa, que no hablara. ¿En qué conoceré yo? Pues en esto no vas a hablar. Para que no tú sabes, no tengas la combinación de hablar y meterla. Usted sabe cómo es. Eso es bien frecuente. Y le explica, por cuanto no creíste a mis palabras. El ángel está explicando. O sea que la incredulidad es un pecado. Hello. Porque va contra la fe. Es importante que entendamos esto, hermano. Las cuales se cumplirán a su tiempo. Quiere decir que a pesar de su incredulidad, Dios le va a demostrar la señal para demostrarle que Dios habla y cumple su palabra, sin pérdida de tiempo ninguna. Padre, yo te doy gracias por esta palabra tan sabia y te pido, Señor, que tú nos ayudes a bien a entender el mensaje que tú nos quieres traer hoy aquí. Porque sabemos, Señor, que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro. Permite, Señor, que podamos reconocer que el precio de la unción, quiere decir la presencia de Dios, tiene una función que solamente es meritoria a través de tus hijos cuando hay respeto y obediencia con fe a tu palabra. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero que vaya a Santiago 3, versículo 1. Nos está dando una guianza de cómo proceder con el hablar, de cómo nosotros poder dominar nuestra lengua. Y esta guianza que Él nos está dando a través de esta palabra es para nuestro propio cuidado, es para nuestro propio beneficio. Fíjese como dice Mateo 7:1. Mateo 7:1 nos dice, no juzguéis, lo primero que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados.
Es una atención clara de una guianza específica donde nos dice que no juzguemos para que no seas juzgado. Otras versiones dicen, porque con la vara que tú juzgues, con esa misma vara también tú serás juzgado o serás medido. Es lo mismo, es lo mismo. Está diciendo lo mismo. Quiere decir que esto llama mucho la atención porque nosotros tenemos que trabajar con nuestro pensamiento, con nuestra mente y nuestras emociones. Mire, donde más trabaja el enemigo para sacarnos de la coidonía y de la comunión con Dios es nuestra mente. La mente es el campo de batalla número 1 para derrotar al creyente. ¿Sabes por qué? Porque es donde Él tira las saetas de fuego que a nosotros nos parece lógico y sensato. Cuando no conocemos la palabra de Dios, la damos por sentada, creemos la mentira, divulgamos la mentira y nos hundimos nosotros mismos. O sea que es una herramienta que el enemigo la sabe usar muy poderosamente. Pero si nosotros tenemos dominio propio, ¿verdad? Que nos pide y nos da, porque no te he dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio, nosotros vamos a poder vencer esto. ¿Por qué? Porque esto es una guerra espiritual, es una guerra invisible. Es como el coronavirus. El coronavirus es el primer caballo blanco llamado corona y es una guerra invisible, pero se hace visible a través de enfermar a la gente y de causarle la muerte. Exactamente pasa con el poder de la lengua, porque ahí está la vida o está la muerte en el poder de la lengua. Y nosotros tenemos que saber manejar esto, porque la sanidad de tu mente, es decir, de tu pensamiento, va a depender de, número 1, lo que leemos. ¿Qué leemos? ¿Leemos esto? O leemos el periódico, nos quedamos con el periódico, o leemos las noticias y nos quedamos con las noticias y no leemos esto. La noticia de mañana ya está escrita aquí, en Apocalipsis. Yo quiero que tú lo sepas, que ya está escrita aquí. Es cuestión de ponerle nombre, que el mundo le pone el nombre, fulano, sutano, mengano, perencejo, pero ya está escrita aquí la noticia. Quiere decir que cuando tú estudias esto y escuchas lo que está pasando, nada nuevo me van a contar porque ya yo lo esperaba. Y eso es así, hermano. ¿Por qué? Porque sabemos lo que va a ocurrir a base de lo que leamos. Así que la sanidad de nuestra mente empieza por lo que leemos. Le sigue en segundo lugar y no menos importante lo que ven nuestros ojos. Lo que usted le permite ver sus ojos es lo que condiciona su mente, porque cada imagen que sus ojos ven duran 120 días en las células reticulares del cerebro y se mantienen en la memoria 120 días. O sea que si usted ve revistas pornográficas, por decir un ejemplo, aquí en la iglesia yo entiendo que nadie lo hace, porque están librados de eso ya. Eso va a estar en su mente 120 días dándole cabeza. Y no importa que usted esté haciendo lo que está haciendo, esa imagen viene como un flashback. ¡Sha! Flashback. ¡Pa! Flashback. ¡Pa! Y si usted no tiene dominio y dice, Señor, quítame esto de la mente, y usted es débil mentalmente, créame que usted cae en la basura que usted vio. Que tenga oído, escuche lo que le está diciendo la palabra del Señor. Por eso esas cosas no se pueden ver, ni siquiera para probar ni por curiosidad. Tercer lugar, y no menos importante, ¿con quién te juntas tú para hablar? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el tema que tú vas a hablar con la persona que te relaciona. Esto a mí me pasa mucho. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos médicos que son amigos seculares y vienen siempre a algún tema disgregante. Bueno, ellos dicen, ya llegó el pastor, cállate la boca. Entonces lo dicen duro para que yo lo escuche. Y yo le digo, a mí no me da vergüenza. Debería darte vergüenza que tú esperes que yo no esté para hablar mal. No, porque tú sabes que siempre su chismecito no es nada malo. Y yo, ¿tú crees que no es malo? Pues ¿sabes por qué? Porque no están hablando de ti. Pero si fueran a hablar de ti, a ti no te iba a gustar. Ay, chicos, tú vas al extremo, ¿no? Es que tú te vas y van a hablar de ti. Eso es así porque así es el mundo. Pero siguen perseverando en la misma basura. Nada, le digo un ejemplo que vivo a cada rato. Qué triste es que piensen de esa manera, pero eso es la realidad.
¿Por qué piensan de esa forma? Porque no conocen la palabra de Dios. Ellos me llaman a mí el pastor religioso. Pues no saben que esto es una relación con Dios. Por más que se le explique, eso no le entra aquí. Pero usted puede estar seguro que cuando vienen problemas, llaman y hay que atenderlos escondidas allá atrás, cogidos. Y tengo que llamar y cejar porque no quiere que el mundo lo vea. Muchos de ellos tienen programas hasta de televisión. Porque se avergüenzan hasta del problema que tienen. Y yo, pero tú te avergüenzas de que tú no tienes derecho a enfermarte. Tu hija no tiene derecho a enfermarse. No, porque tú sabes que yo soy, tú sabes, que si el secretario. ¿Y qué tiene que ver? Te enferma como cualquier otro. Pero hasta eso llega. ¿Y eso sabe quién siembra eso? El enemigo. Orgullo. Eso lo siembra el enemigo. Si usted se deja dominar de eso, pierde la humildad. Y la palabra dice claramente que seamos mansos y humildes de corazón. Así que esto es importante porque eso es parte de la sanidad mental que viene y se manifiesta a través de nuestra lengua. Porque la lengua habla de la abundancia del corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que necesariamente trabajar con esto. Porque de esa abundancia del corazón tiene que hablar nuestra boca siempre. Por eso el dicho en la iglesia es, si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Porque es importante. Mire, las emociones, eso es algo que nosotros como creyentes lo tenemos que aprender a controlar. Las emociones están en el alma. El alma exactamente es la parte donde Dios trabaja con nosotros para mantenerlas limpias. Y si nuestras emociones no están debidamente limpias, entonces las cosas que vamos a hablar y nuestros sentimientos no van a ser buenos. Y el deseo de las cosas no van a ser los correctos, porque la riqueza de tener un alma limpia produce unas emociones correctas. Por eso las respuestas ante las situaciones que tú tienes que dar van a ser correctas en cuanto tu alma esté limpia. Mientras tu alma esté limpia, tus respuestas van a ser buenas. Y cuando tú ves algo malo, antes de opinar lo incorrecto, prefieres callarte antes de ofender y dañar. Y cuando tienes que corregir, lo haces en amor, en el sitio y en el momento correcto con la persona correcta. No tratándose de decir, no, porque yo tengo la razón. No. Perdóname. Aquí todos somos pecadores que estamos trabajando la redención para ser bendecidos y perdonados. Porque el perfecto se llama Dios. Y tenemos que tener esa posición clara continuamente para que podamos mantener control necesario de estas emociones. Y solamente se va a lograr cuando tú mantienes tu voluntad rendida a Dios. ¿Qué pasa cuando tu voluntad anda rendida a Dios? Entras a madurar y vas a crecer a la estatura de un varón perfecto poquito a poco, porque esto es ladrillo por ladrillo, ladrillo por ladrillo. No es algo que tú metiste en el microondas y ya está. No, te equivocaste. Esto es gradualmente. ¿Por qué? Porque cada experiencia que tenemos tiene que ser acumulada en nuestra mente para aprender lo que es incorrecto, para no volver a cometer el acto incorrecto. De tal manera que no seamos como a la gente del mundo, que tienen una habilidad de abrir la boca y meterla. No, usted como creyente no puede ser así. Usted tiene que tener una habilidad de sabiduría y de inteligencia que nos ha dado el Espíritu de Dios. Santiago 3:2. Mire, dice, Santiago 3:2, mira lo que te dice aquí. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Qué bonito es esto, ¿verdad? Quiere decir que Dios sabe que a nosotros nos cuesta trabajo refrenar nuestra boca, pero nos está diciendo que si tú logras refrenar ese cuerpo, vas en camino hacia la perfección, porque así mismo todo el cuerpo será refrenado. Y aquí esto es importante, porque lo que tú divulgues con tu boca, eres esclavo, y lo que tú calles con tu boca, eres dueño. Por lo tanto, tienes que saber si estás autorizado a decir lo que tú piensas que vas a decir, si es que esto viene de parte de Dios
o viene de parte tuya como persona, con emociones heridas, con resentimiento, con ofensas, con violaciones, con cosas dolorosas. Tienes que buscar de dónde viene ese pensamiento y depurarlo a la luz del conocimiento de la palabra de Dios y preguntarle al Señor, ¿esto es tuyo? Esto es importante. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de errores y de profetas falsos, de chuleta como llamo yo. ¿Por qué? Porque le viene algo a la mente y disparan sin saber si esto es de Dios o no es de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere para su pueblo. Él quiere un pueblo donde esté entendido en la palabra de sabiduría, poder y autoridad. Fíjense que Santiago 1:26 dice lo siguiente. Porque si alguno cree, Santiago, ponle en Santiago 1:26, Gabriela, por favor. Santiago 1:26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y aquí la traducción que usaron fue religión. En el original no usan religión, sino costumbre. Y costumbre habla de relación y relación habla de intimidad. Esa intimidad con Dios es lo que se refiere aquí. Y dice, y no refrena su lengua, está engañando su corazón. ¿Por qué? Porque su corazón habla del alma. O sea, si tú no puedes refrenar tu lengua, quiere decir que tú tienes problemas almáticos de heridas profundas, muchas veces sin confesar, o por falta de perdón, o porque no tienes el conocimiento de que tienes que trabajar el alma herida. Y al tener el alma herida no te permite a ti hacer lo que es correcto, ni hacer la corrección de vida, como a veces como padre o como madre, que tenemos que hacer nosotros a la familia que vive con nosotros. Y ahí tenemos muchas fallas, por eso usted ve que hay padres que son lenientes, demasiado permisivos, y hay otros que son demasiado recalcitrantes. Hay los extremos. Hay de los dos tipos, hermano. Yo era de los recalcitrantes hasta que llegué a Cristo. Sí, porque yo fui criado militarmente. Y usted sabe que eso era, mira ahí, como un cuchillo. Pero cuando vine a Cristo me di cuenta cuán perdido y equivocado, ¿verdad? Y le tengo que pedir perdón a mis hijos por eso. Y se lo digo a cada rato. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no podía ser así. La pastora vivió también eso. Ella fue víctima también. Pero nada, aprendemos porque es que todos somos fallidos. Lo importante es que reconozcamos nuestros errores para que los superemos. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean esta mañana. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, ya te sabe que no es religioso, no es la relación con Dios, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión, o sea, la relación con Dios es vana. O sea, tú no estás cumpliendo con la relación correcta con Dios. Así que tenemos que aprender todo esto, porque si no, lo que hemos aprendido y no lo ponemos por obra, por práctica, no hemos aprendido nada. Estamos vacíos. Lo que quiere decir es aquí que busquemos la perfección con Dios, que la hemos perdido por causa de la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva en el pecado original. Quiere decir que Dios nos está llevando hacia este conocimiento porque Él nos ve a ti y a mí como una obra terminada. No te ve con los defectos, que sí que lo tenemos. No te va a castigar porque metiste la pata, que sí que la metemos. No te va a castigar porque se te zafó la palabra, que sí te la va a zafar. Lo que Él quiere hacernos y enseñar y decirnos es, arrepiéntete y vuelve al camino, corrige la falla y sé maduro. ¿Cómo? Mire, yo lo voy a decir porque tengo confianza. Esta mañana en la intercesión, Robert hizo una confesión que a mí me gustó mucho. Eso será un testimonio para un jueves. Pero él se abrió su corazón y lo dijo. Esa honestidad, esa transparencia es lo que Dios quiere de todo el mundo. Y yo sé que muchos de ustedes también lo hacen. Pero es importante que lo practiquemos, no que nos quedemos callados. ¿Por qué? Porque cuando divulgamos lo que está pasando, nos atrevemos a decir la imperfección, Dios nos perfecciona. Así es nuestro Dios. Porque, reconocemos que estamos equivocados. ¿Y Dios qué? Nos perfecciona. Pero perfecciona a usted, me perfecciona a mí, a todos. Porque somos imperfectos y Dios lo sabe. O sea que esto nos habla de que hay que necesariamente tener una relación de integridad
hacia la persona de Cristo. Y por lo tanto tiene que demostrarse externamente lo que en nuestro interior hay. ¿Y cómo se va a demostrar? Con el testimonio fehaciente de una verdad en el trato con los demás. Es el testimonio con los demás semejantes. ¿Y cuál es el resultado? Pues mira, tú vas a actuar conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que tú haces va a ser próspero. Todo lo que tú haces siempre hay gozo. Puedes hacer las cosas con puntualidad. Nada te coge por sorpresa. Vives en paz en tu corazón. Son resultados de la obediencia a la palabra que trae madurez. Y eso es cuando tú te abres y dices, aquí estoy imperfecto, pero Dios me ama como quiera y aquí estoy. Pero te atreviste a decirlo. Mientras tú te quedes callado, esa imperfección se mantiene dentro de tu alma y es algo que no te va a ayudar al crecimiento espiritual. Y si es algo garrafal contra la palabra, puede interferir hasta con tu salvación. Que la tenemos que proteger con temor y con temblor, ¿verdad? Vamos a volver a Santiago 3. Quiero ver los versículos 3, 4 y 5 para que observemos cuál es el consejo que el Señor nos está hablando aquí. He aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Fíjense que él dice, ponemos freno en la boca de los caballos. La pregunta es bien sencilla. ¿Ponemos freno nosotros a nuestra boca? ¿Ponemos freno a nuestra lengua? Y él te está marcando lengua aquí. Pero más adelante te va a dar que tenemos que poner freno en nuestra alma, que es nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Porque la lengua tiene el poder de decir lo que pensamos. Y quizás usted puede pensarlo y frenarlo allá arriba. Pero si no frena el pensamiento, la lengua lo va a hablar. Y después dice, me arrepentí, dije lo que no debía decir. Pero ya lo dije. Entonces tienes que arrepentirte y pedir perdón, posiblemente hasta la misma persona. Y eso no está mal y hay que hacerlo, porque tenemos que reconocer que somos imperfectos. Pero ¿por qué no evitar eso? ¿Cuánta gente se han ido ofendidos de las iglesias y no han recibido su retribución correcta porque ser pastor, el líder o a quien sea, no se ha disculpado con la persona ofendida? Y esto no se trata de ver quién tiene razón. Se trata de hacer lo que dice la palabra de Dios. Porque si Jesús fuera a mirar quién tenía la razón, no seríamos salvos ninguno porque estábamos destituidos de la gloria por el pecado. Y Él lo hizo. ¿Ah? Amén. Así que no se trata de eso. Proverbios 12:18 nos dice una sabiduría de un argumento poderoso. Hay hombres cuyas palabras son golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjate que el proverbista aquí compara la lengua del sabio con medicina. Quiere decir que la lengua del sabio es que curativa. ¿Y qué es curativa? Cura el alma, tus emociones. Sin embargo, la lengua del que no es sabio son golpes de espada. ¿Qué quiere decir golpe de espada? ¿Qué golpe puede dar una espada? Matar. Porque el poder de la lengua está en la muerte y la vida. Es interesante cómo el proverbista nos deja ver aquí, a través del 12:18, Proverbios 18, cómo los golpes de las palabras mal dichas en el momento incorrecto, de la forma incorrecta, en la persona incorrecta, en el sitio incorrecto, va a destruir o puede destruir una vida. Como sin embargo la lengua del sabio es medicina para esa persona, inclusive puede ser salva. Importantísimo esto. Esto es demasiado importante para dejarlo pasar por alto. La lengua del sabio es medicina. ¿Quién es nuestro médico? Jesús. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir mirándolo a Él. Si le damos un aplauso, déselo completo, porque es para la gloria del que vive y vivirá por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sigue diciendo el versículo 4 de Santiago 3, 4. Mirad también las naves,
que aunque grandes y llevadas impetuosas por los vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. O sea, que te está diciendo, mira, esto no es difícil, porque si un timón guía un barco de 100 toneladas y lo puede dirigir ante la tempestuosidad que significa los problemas de la vida, quiere decir que tú también lo vas a poder hacer con el Espíritu de Dios, que está dentro de nosotros. Por lo tanto, la comparación que nos está haciendo aquí es, oye, si esto es sencillamente aplicar lo que aprendes aquí y verás como el timón de tu vida soy yo. Eso es lo que nos está diciendo en arroz y habichuela. No hay que darle muchas vueltas. Mira el versículo 5 como te lo dice. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mire, todos los fuegos empiezan pequeños. Pero de acuerdo al material donde se le pega el fuego, se hará más grande o más pequeño o enorme o que nadie lo puede detener. ¿Por qué? Porque exactamente se compara eso con la lengua. Mire, un chisme que se suelta en una esquina aquí, sigue corriendo hasta allá. Cuando llega allá, al final, está aumentado 50 veces más. Y una cosita pequeña, una tontería como un botón de una blusa que la hermana tenía. Y se rompió y se vio algo. Puede ser un chisme tan grande, cuando llega allá no, se vio completa. Así de sencillo. Así es, porque ese chisme tiene la capacidad destructiva de añadirle cosas, porque esa es exactamente la obra de Satanás. Pero nosotros tenemos el control de esto cuando conocemos la palabra de verdad. Por lo tanto, tenemos que ser sabios y ser hacedores de esta palabra. ¿Para qué? Para no permitir que nuestra boca destruya la conducta humana. Siempre el refrán mío es, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Porque con la vara que tú juzgues, serás juzgado. Amén. Versículo 6 dice de Santiago 3, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Por qué la lengua es un fuego y un mundo de maldad? Porque la lengua, mire, la lengua de por sí nunca puede ser refrenada. Le voy a explicar algo. Me voy a parar aquí para que usted pueda entender esto. La lengua es un músculo grande que está insertado en varios músculos funcionales en el área mandibular a la entrada del esófago. Y esos músculos son autonómicos. Quiere decir que no pasan por su mente su función. Usted no le dice al cerebro, me eché comida en la boca, traga. Voy a tomar agua, traga. Sino que usted se lo pone aquí y traga automático. Porque tiene esa función, ¿ves? Por eso dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Por eso dice que es un mundo de maldad. ¿Por qué? Porque ella no recibe dirección, sino que funciona automático. ¿Me entendió? La lengua funciona automática. Porque está en el sistema y descrito en la medicina está sistema autonómico. O sea que él funciona solo. La lengua usted le pone al frente algo y ella si tiene que tragar, traga. Si lo tiene que escupir, lo escupe. Y si está amargo, pues ella se encoge toda para que usted bote esa porquería que no le gustó. Porque ahí están las papilas gustativas. Ahí donde usted palpa lo agrio, salado, dulce, amargo. Está ahí. Por lo tanto, y usted no puede decir, déjame ver si esto yo quiero que me sepa dulce y sale amargo. No, ella te dice lo que es. Por eso dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ahora bien, ¿y cómo yo brego con esta situación? La lengua está puesta entre los miembros del cuerpo, ¿verdad? Y contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Wow, esto es una palabra grande. Ella misma es inflamada por el infierno. O sea que la lengua misma de por sí sola no puede ser refrenada. Y el infierno pudiera tomar dominio y contamina todo. Quiere decir que lo que va a tener dominio sobre la lengua es tu mente, tu cuerpo, cómo tu alma esté procediendo a mantenerse limpia, de qué tú te estás nutriendo almáticamente.
De eso va a depender el poder refrenar la lengua. Porque si tú no tomas dominio en el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no tiene dominio sobre ti, la lengua misma va a inflamar la rueda de la creación. ¿Qué nos quiere decir con la rueda de la creación? Tuve que buscar el original y volver otra vez porque yo no tenía el concepto bien claro tampoco. La rueda de la creación es la creación del mundo mismo para nosotros mismos. Quiere decir que cuando inflama la rueda de la creación, nosotros mismos destruimos lo que para nosotros fue construido. ¿Me está entendiendo? O sea que lo que yo hice para tu vida, tu misma lengua lo está destruyendo. Porque no tienes dominio propio. Y ese dominio propio tiene que estar puesto completamente en nosotros. ¿Sabes dónde hay muchos errores en esto? Muchas veces, y el ser humano se equivoca mucho, cuando hay presunciones. La presunción es algo que engaña, yo diría, 99.99% de los creyentes. La presunción. Nunca asumas el papel del maestro. Deja que Dios te muestre. Nunca diga, no, porque yo sé que esto va a ser así y yo me anticipé y le dije esto. Espera. Porque si nadie se va a morir, no tienes que meter la mano hasta que Dios demuestre, a menos que Dios te diga, es para vida o para muerte, evita esto. Bueno, si Dios te mandó, ok. Pero la mayor parte son presunciones que asumimos nosotros que va a suceder y nos anticipamos. Inclusive, el 90% de nuestras preocupaciones son presunciones de que las cosas van a salir mal. Y eso hace en nosotros causa número uno de la enfermedad básica más relevante para el mundo entero, que se llama ansiedad. ¿Por qué? Porque la presunción es algo de que lo damos por sentado sin saber si es cierto. Y eso tiene un efecto nefasto en nuestra vida que afecta a nuestra alma con unas emociones tóxicas para nuestra vida, que no te dejan funcionar normalmente e inclusive daña la relación con tu marido, tu esposo, tus hijos, daña la relación con la gente más allegada a ti, te afecta hasta el sueño y hasta en la depresión mental entra. Todo por una presunción de lo que va a pasar. Y eso es algo que tenemos que evitar, hermano, porque es algo que pasa todos los días de nuestra vida. Así que presumir las cosas no es saludable para nadie. Acuérdese, ella misma es inflamada por el infierno. Afuera lo que hay es el infierno. ¿Por qué? Porque está dominado por las tinieblas. Quiere decir que lo que usted ve alrededor, aunque no sea el infierno donde va a parar el diablo, es guiado por las tinieblas para que usted sea imposibilitado de poder recibir la palabra de Dios. No puede obtener el poder de Dios, no puede ser bendecido por Dios. Y todo por causa de tener una lengua que en aquellos tiempos, antes de conocer al Señor, yo le decía viperina, habladora. En República Dominicana le llaman hablador. Sí, porque están conectados con nosotros. Y yo sé que ese idioma existe allí. Y se dice así. Quiere decir que habla de más lo que no tiene que hablar. Y habla lo que no le debe de importar. Eso es lo que quiere decir. Y eso pasa. Y recuérdese siempre que con la vara que usted juzgue, con la palabra que usted juzgue, usted también será juzgado. Así que hay que tener dominio de la lengua por completo. Pon atención a las palabras que utilice para que tu ego no se enaltezca, ni tampoco irrites a nadie. Y esto es bien importante que lo tengamos presente. Habla bien de lo demás siempre que sea la verdad. Porque si no es verdad y hablas bien, estás cayendo en mentira y eso a Dios no le agrada. Por eso yo siempre digo, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Pero lo bueno hay que decirlo. Y usted me dice, pero el pastor dice que aplauda por esto. Sí, porque esas cosas hay que aplaudirlas y premiarlas. Entonces los jóvenes cuando se gradúan, yo los aplaudo. Cuando me dicen, no, pasé el examen con A, con B, los aplaudo. ¿Por qué? Porque esas cosas buenas hay que reafirmarlas. Y nadie la tiene en consideración, pero hay que aprobarla. Porque hay que destacar el valor, no solamente de pasar el examen, sino de decirlo.
Así cuando dicen, reprobé la clase y tengo que, ok, pues vamos a aplaudir que la próxima tú lo vas a pasar y vamos a hacer lo que hay que hacer. ¿Qué pasó? No repasaste bien, no entendiste, el maestro no explicó o el maestro era malo, ok, pues vamos a buscar otro maestro, vamos a hacer lo que hay que hacer, pero vamos a reestructurar esto. Y hablarle cosas positivas porque los resultados sean positivos, porque la gente de Dios vive en lo positivo, no en lo negativo. Y eso es algo que es una verdad que la tenemos que vivir y proclamar con nuestra boca, creyéndolo en nuestro corazón. Y le traje 3 cositas importantes para evitar siempre. Evita la crítica ofensiva. Hermano, escuche esto bien. Esto lo he estado dialogando con muchos pastores. La crítica ofensiva, detrás de todo esto, lo que es orgullo. Que fulano predica bien, pero hace esto. Que fulana predica bien, pero tiene aquello. Que fulano predica, pero hace esto. Y ese bien, pero parece un mono, haciendo piruetas, haciendo muecas. Todos esos comentarios, aunque usted pueda pensar que son verdad, en el fondo lo que es orgullo. Porque usted no sabe lo que Dios está haciendo ni lo que quiere hacer. Usted dice la palabra, escúchelo todo, agarre lo bueno, deseche lo que no sirve. Pero no va a estar criticando, porque a lo mejor lo que para usted es una crítica, para alguien es un aprendizaje. Por lo tanto, el actuar de esa manera puede ser orgullo y hay que tener cuidado. Le saqué esa parte para que usted la tenga con mucho cuidado. Segundo, y no cosa más importante, evitar los chismes. A usted le pueden traer algo de que pasó aquí allá o que yo vi que estaba pasando allá afuera tal cosa y puede que sea cierto lo que le estén diciendo, pero si usted no lo puede corroborar, no lo pase hacia el frente. Y si usted fue el que lo vio, tráigalo al foro correcto, que son los pastores o los líderes de ministerio, para resolver ese problema y ayudar a aquella hermana o a aquel hermano a que camine hacia adelante correctamente y sea próspero en su camino, correctivamente. Pero hablarlo en el foro correcto y en el momento correcto. ¿Me entiende? Y hablar a los que le conciernen la situación. Porque, ¿qué importancia puede tener que uno de ustedes tenga una situación y no tenga que saber toda la iglesia? Hello. Eso, Dios no está ahí, hermano. Dios no está ahí. Créame que eso es la rueda de la creación inflamada por el mismo infierno. Y perdone que se lo hable así, pero eso es así. Porque la palabra mía lo dice. Y si la palabra lo dice, hermano, es cierto. Se inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Quiere decir que si usted le da rienda suelta a su lengua, el mismo infierno va a tomar lugar en su alma. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que dice la palabra. Ahora no me miren a mí que yo no, eso lo dice la palabra y yo repito lo que dice la palabra porque lo que dice la palabra no falla, hermano. No se equivoca. Tercer punto importante, las murmuraciones. Las murmuraciones son aguas turbias que brotan del mundo de las tinieblas. Esas aguas turbias que brotan de las tinieblas son puestas ahí para confundir el pueblo de Dios. Y usted lo nota cuando su familia le dice, ay, pero tú no faltas un día a la iglesia, tú vas domingo, tú vas martes y tú vas jueves, tú parece que ni tienes esposa ni tienes hijos. Me dicen a mí. Y yo, ajá, ¿de verdad que a ti te interesa tanto eso? No, yo lo digo porque te veo esclavizado en eso. Y si tú supieras el gozo que yo tengo al hablar del Señor, si tú supieras el gozo que hay dentro de mi vida, tú no te imaginas que el gozo que yo tengo es más grande que cuando Brown recibió de la epidemia y me llamaron a mí para entregarme el pergamino. Para mí eso es una porquería al lado de lo que es Dios. Hacho, no digas eso. Digo, no, te lo estoy diciendo porque como tú no lo entiendes. Para mí, el Dios que yo le sirvo es más grande que todo eso. Porque estoy seguro quién es Él. Mira lo que se atreve. Oiga esto y lo voy a decir sin nada que me quede por dentro porque tengo que ser honesto. ¿Cuánto te paga a ti la iglesia? ¿Así? ¿Jacotón? Sí. Estoy hablando de gente millonaria que es la hermana de mi esposa. No voy a decir el nombre porque usted. Y yo le digo, mira, es que tú no entiendes todavía lo que es el Señor.
Cuando tú le entiendas, tú no preguntarías eso. Porque si yo fuera a decir lo que me paga, yo no lo puedo comprar ni con el dinero de este mundo. Ah, sí, con el dinero de este mundo yo no puedo comprar lo que Él me da. Se me queda mirando y dice, esto es sencillo. ¿Quieres que te conteste con una pregunta? ¿Con qué tú puedes pagar la salvación? ¿Te sirven los millones? Ah, no, es diferente. No es diferente. Es lo mismo. Que tú no lo puedas ver son otros 20 pesos. Porque es espiritual. Así que oren por ella. No lo digo como un comentario, lo digo para orar. Pero se los pongo de ejemplo porque usted debe pasar por familia que le está diciendo lo mismo, lo más seguro. Es verdad. Pero usted tiene que, si me pasa a mí, usted le tiene que estar pasando. Porque la gente que no es convertida pasa con eso mucho. Inflaman la rueda de quedación que daña el plan de Dios para nuestra vida. Que estamos nosotros viviendo, que somos parte de esa creación. Versículo 7 de Santiago 3 dice, porque toda naturaleza de bestia, oye eso, y de aves, de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Fíjese qué interesante que usted y yo tenemos dominio. Primero Adán le puso el nombre a todos los animales. Qué sabiduría tan grande. Y cada nombre tiene una función de ese animal. Había que ser inteligente para hacer eso. Y dice, ha sido domada por la naturaleza humana. Sin embargo, nosotros como seres humanos no podemos domar nuestra propia naturaleza lingüística. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a rendir nuestra voluntad a nuestro Creador. Porque si no tenemos lo que dice la pastora, dominio propio, no tenemos la capacidad para mantener la lengua hablando lo que es correcto. Y mucho menos para hacer lo que es correcto. O sea que la capacidad para domar y para tener dominio de todo no está en nosotros, está en el Espíritu Santo que está en nosotros. Cuando Él toma dominio de nuestra voluntad, entonces tú puedes tener dominio de esa lengua a través del Espíritu Santo. Nosotros somos dominados por el Espíritu Santo para tener el poder espiritual. Y una de las cosas que nos da el Espíritu Santo es poder dominar nuestra lengua. De la misma manera que hay gente que no se atreve a decir, te ato, te reprendo, demonio, y te echo fuera en el nombre de Jesús. No se atreven a hacerlo, pues por falta de dominio. Y hay de la misma manera la otra forma de poder hablar malo que yo no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque no tienen dominio de la lengua. Cuando tú adquieres dominio de la lengua, tienes autoridad y poder puesto de la potestad de Cristo en nosotros para hacer lo que Dios nos manda hacer. Por lo tanto, ese dominio de la lengua tiene que ser existencialmente real en nuestra vida y práctico. O sea que tenemos que ejercitar nuestro mollero espiritual. Porque así como vamos al gimnasio y hacemos ejercicio para la espalda, así mismo tenemos que hacer el ejercicio espiritual con el dominio de la lengua. Hay gente que no tiene dominio de la lengua. Mire, hay pastores que no tienen dominio de la lengua y le cuentan una experiencia y van y la cuentan acá. ¡Hello! Tú tienes derecho de hablar eso. Porque eres pastor, te equivocaste. Te voy a hacer ¡bam! Eso no es así. Eso se lleva para las rodillas. Y Dios dirá. Pero hay gente que se creen que pueden hacerlo. Pues mire, están equivocados. Te puede saber un secreto y a lo mejor usted tiene que morir con ese secreto. ¿Entendió? Que tenga oído, escuche lo que el Espíritu le está hablando. No estaba aquí eso, el Señor lo trajo. Sabrá. La gloria es para Él. Versículo 7, porque toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Quiere decir que si nosotros tenemos dominio de todo ese mundo que Dios ha puesto en nuestras manos,
¿Cómo es posible que nosotros no podamos tener dominio de nosotros mismos? ¿Sabes por qué? Porque el dominio de nosotros mismos consiste en someter nuestra voluntad a Él para que Él ejerza el dominio del Espíritu Santo en nosotros y nosotros entonces funcionar en el hombre y la mujer espiritual. Es así que funciona eso. Entonces tendrás sabiduría para cuando llegues a tener que tomar una decisión en tu negocio o en tus compras o en lo que tengas que hacer, vas a saber lo que vas a hacer y lo vas a hacer perfectamente porque Dios no se equivoca. Siempre me acuerdo de este cuadrapléjico, no sé si lo he dicho unas cuantas veces a ustedes. Un cuadrapléjico es una persona que no puede mover sus extremidades, ni las inferiores ni las superiores. Y viene cuando yo hacía medicina bioenergética, que esto era un edificio grande de medicina bioenergética, y sube por el ascensor y yo le hago el estudio bioenergético, veo la médula partida y le digo, ¿sabe? Yo no puedo hacer nada porque el hilo está partido de la médula espinal. Y él dice esta palabra así, con sus hilitos, sus manos finititas, sus músculos finititos. Yo tengo fe. Y el Señor me dice, ponlo en la camilla. Y me dice, ponle un hilo de oro en T10. Para mi intelecto científico es un disparate. Y lo es. Que para cualquiera que sea, es un es. Lo es. Pero ¿sabes qué? Dios se glorificó cuando yo obedecí. Como Él creyó, yo obedecí y hizo el milagro de mover sus extremidades. ¿Me entiende? Y de eso le puedo contar miles de casos. Pero la clave está en la obediencia. Y eso que me rompió aquí, el intelecto. ¿Por qué? Porque Dios tiene que romper este intelecto. Tiene que romper la sabiduría científica. Porque ¿sabe quién? El que creó las leyes científicas fue Él. Y Él puede hacer cambios de leyes cuando Él le parece. Con tal de bendecir a aquel que le cree en fe. Hay que aprender eso, hermano. Porque el único que lo puede hacer es Él. ¿Me entiende? Y para que yo supiera, empezar a conocer lo que es el poder de Dios, cuando Él fue a hablar conmigo por primera vez, me pegó en una pared y yo no sabía que yo estaba una pulgada despegado del piso. Y el pastor me dice, te dejé porque estabas hablando con Dios. Y yo le dije, ¿cómo usted lo sabe, pastor? Porque nadie puede estar una hora despegado del piso, clavado en una pared. Empezó la experiencia del Señor conmigo, ¿me entiende? Lo único, una pena es que no me sacara la fotografía así para que me hubieran visto, ¿verdad? Para hacerlo como testimonio. Y siempre me acuerdo de eso, porque fue mi primera experiencia de poder de parte de Dios. El versículo 9, quiero leer el versículo 9 de Santiago 3. Nos dice, con la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Quiere decir que cuando la persona habla mal de un hombre, no importa sea o no creyente, si es creyente es más peligroso todavía, estás maldiciendo a Dios. ¿Cómo te cae? Estás maldiciendo a Dios porque aunque no conozca a Dios, es de la creación de Dios. Y si es creyente, entonces te la vas a ver más fuerte, porque Dios toma carta en el asunto directo, porque lo estás ofendiendo haciendo en la obra de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Mira, hermano, nosotros lo que tenemos es que caminar la bendición de Dios, hacer la guerra espiritual y Dios se encarga de las cosas. Dios es el que abre camino. Dios es el que libera, sana, transforma, restaura, reconcilia y reivindica. Y hay de aquellos que les roben a los cristianos que tienen negocio. ¿Por qué? Porque al que les roba a ellos va a ser empobrecido. Y cuando es descubierto, 7 veces más será. Y al que le robaste 7 veces más de lo que le robaste, él va a tener. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Hay de aquellos que roban. Y si le va a dar a aquel que le robaste 7 veces más, al que robó 7 veces más será empobrecido. A menos que se arrepienta de lo que hizo. Hermano, yo he visto esto. No dice la palabra, pero yo lo he visto. Y he visto la confesión de la gente y orado. Aquí han venido gente que aquí no están ahora mismo, que estaban quebrados, pero quebrados. Y apliqué el conocimiento. Y Dios los sacó de la quiebra. Cogieron dinero, se creyeron prepotentes y se fueron.
Sigo orando por ellos, pero así es la gente. ¿Por qué? Porque viene por los panes y los peces. Los agarraste, un poquito de fama, 3 o 4 plumitas y ya te crees que eres el pastor. Eso no es así, hermano. Que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le está hablando. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Así que cuidado con eso que nos está diciendo el Señor, porque tenemos necesariamente que tener cuidado en lo que hacemos. Tenemos que tener un control estricto de la lengua. Por esto es que tenemos que ser disciplinados en el poder de la lengua. Cuando somos disciplinados, aprendemos a usarla para bien en todo momento y jamás nunca para mal. Entonces, cuando usted tenga que reprender, orar y Dios tenga que hacer señales, milagros, prodigios y portentos, lo va a poner en sus manos para manifestar su gloria, porque usted se convierte en un vaso digno de ser usado para la gloria de su nombre. Y eso es lo que Él quiere con el pueblo de Dios. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, de una misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Quiere decir que la lengua tiene el poder, y esto es único, de poder dar vida o dar muerte, de bendecir o maldecir. Quiere decir que cuando tú bendices, siembras y cosechas, o siembras para bien o siembras para mal. Y lo que cosecha, eso mismo tendrá. Y esto es importante que lo entendemos, porque Efesios 6:8 te dice lo siguiente, sabiendo que el bien de cada uno, ahí está, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Quiere decir que esto es una ley que se va a cumplir. Tú haces el bien, cosechas el bien. Tú haces el mal, cosechas el mal. Y lo que cosechaste, eso mismo tendrás. Y esto se va a cumplir completamente. Y el versículo 11 de Santiago nos hace una pregunta que quiero que reflexionemos, que con esto vamos a cerrar. Quiero que reflexionemos sobre esto. El versículo 11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Sencillamente tenemos que preguntarnos esto. El mar es agua salada, el río es agua dulce, pero no hay agua dulce y a la misma vez amarga o agua dulce y a la misma vez salada. Eso no existe. O tú eres o no eres. O tú eres íntegro o no lo eres. Punto y se acabó. Aquí no hay términos medios. O tú eres de Cristo y funcionas como Cristo, o sencillamente tú eres hijo del diablo. Aquí no hay dos cosas de que yo hago esto y después hago esto. Yo hago esto y hago esto. Yo hago esto y hago esto. Porque los hipócritas, que son los tibios, dice la palabra, Dios lo vomita. Apocalipsis lo dice. Quiere decir que nosotros tenemos que ser íntegros, ser honestos. Yo tengo esta situación, yo tengo este problema, yo quiero la solución de este problema a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y meter mano. Es decir, aquí estoy imperfecto. Ayúdame, Señor. Pero cuando tú te quedas callado así, con tu imperfección, ¿sabes quién se nutre de eso? El diablo. Y te roba la bendición. Y viene cualquiera de afuera, oye esto, viene cualquiera de afuera que no es cristiano y tú le crees más fácil la mentira a ese que la verdad de Dios. Y dice, ¿por qué es eso? Porque la contaminación dentro de nosotros se refuerza con la mentira que está afuera. ¿Y por qué es eso, pastor? Eso es porque la naturaleza original es pecaminosa. Cree la gente más fácil una mentira que una verdad. ¿Y por qué es eso? Porque en el fondo la naturaleza pecaminosa ama la mentira. ¿Me está escuchando? La naturaleza pecaminosa del hombre ama la mentira antes que la verdad. Por eso yo hablo mucho del amor ágape. El amor ágape es el amor más grande que existe en el mundo, que fue el que Jesús nos dio a nosotros para que le conociéramos a Él. Él nos dio su vida a nosotros sin esperar nada a cambio de nada.
Cuando conocemos esa verdad y verdaderamente entronizamos esa verdad, decidimos vivir para Él y por Él y entendemos que todo es de Él y para Él y por Él existimos. Entonces lo buscamos a espíritu y en verdad porque nos hemos dado cuenta que Él lo hizo sin ningún interés de esperar nada. Así que cuando tú vayas a hacer el bien con alguien, no esperes nada. Si te la hizo, y casi siempre ocurre en los más cercanos a uno, no esperes nada porque nada externo, lo enseñé el martes, va a tocar tu ser interior. Al no tocar tu ser interior, tu corazón no es dañado, porque jamás nunca serás engañado. Amén. Dale un aplauso al Señor. La gloria y la honra es para el que vive. Lucas 10:19. Fíjense, con esto quiero cerrar. Lucas 10:19. Dice bien claro, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ok, esta palabra es para el creyente, pero esta palabra tiene vigencia, poder y autoridad cuando tu alma entra en la pureza y la integridad que se requiere. Porque si tu alma está contaminada por el orgullo, porque yo soy, porque yo hago esto, porque yo sé cómo es, y el orgullo te domina, entonces esa oportunidad de poder y autoridad que está dando Cristo, Dios a través de Cristo por lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros, no tiene vigencia. ¿Por qué? Porque nuestra alma está contaminada. Y para que podamos tener esa potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos haga daño, tenemos que estar limpios almáticamente. No es que seamos perfectos, porque siempre cometemos errores, pero cometemos errores y nos equivocamos. Mira, ofendí a mi hermano, perdóname, pero yo estaba equivocado, me dieron una información equivocada y corrige. Eso es natural y normal, pero corregiste. Pues Dios te sigue otra vez, reintegrando otra vez esa potestad para que puedas hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Por qué? Porque te vuelve a reintegrar, porque Él sabe que somos imperfectos y por eso Él fue a la cruz del Calvario por nosotros. ¿Para qué? Para que esa imperfección, cuando es declarada, pudiera otra vez reinstalarse a nosotros el poder y la autoridad que Él ganó en la cruz del Calvario, venciendo el imperio de la muerte. Porque Él murió, fue sepultado y luego resucitó. Vivió 40 días entre la gente que estaba viva y con Él juntamente cuando resucitó hubo muchas familias que también resucitaron para demostrar que el poder de la resurrección está puesto para cumplirse en favor de todo aquel que le ha creído. Y eso somos nosotros. Denle un aplauso al Señor. Esto es para usarse todos los días. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, que está en el versículo 12 de Santiago 3. Interesante. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la misma vez. Eso es para nosotros preguntarnos, ¿estoy dando yo fruto del Espíritu de Dios en mi vida? ¿Puedo yo analizarme? Y esto es para que usted se introyecte dentro de usted en una reflexión profunda con el Señor. ¿Puedo yo decir que yo doy fruto del Espíritu? Usted conoce el fruto del Espíritu porque estuvimos hablando con eso, fe, ¿verdad? Mansedumbre, todas esas cositas que ya usted conoce. ¿Lo estoy dando yo? ¿Qué produce en nosotros o en cada uno de nosotros la boca de lo que hablamos? Si cuando usted habla, la gente siente paz, siente gozo, siente placer de hablar con usted. Y usted lo siente y dice, llegó esta persona, ay, qué paz tiene, qué bueno fue hablar con fulano, sutano, mengano, perencejo. Y cuando no es así, dice, chacho, oír a esa persona es el mismo diablo. Bueno, tenemos que autoanalizar, porque esas cosas pasan.
Y esas actitudes de la gente hablan del interés real que tienen. Hay gente que busca a Dios por los panes y por los peces, como yo le digo, pero no buscas a Dios por el hacedor de los milagros, que es el dueño de los milagros. Ese es el que tú tienes que conocer. Hay gente que se conforma con una sanidad y yo le digo, te conformaste con las migajas. Muchacho, como las migajas, si yo tengo un cáncer, no has entendido. Te conformaste con las migajas porque te quiere dar más. Pero ¿quién cura el cáncer? Dios. ¿Y quién te lo? Dios, pero Él te quiere dar más o tú te quieres quedar ahí. Y me dice, es que yo me siento tan feliz, por eso me quedo en casa. ¿Quién usted cree que me está hablando ahí? ¿Quién usted cree que me está hablando ahí? Y estoy hablando de una persona que estuvo aquí, sanada de cáncer. Eso es el diablo que está hablando. Y presenta 20,000 excusas para no llegar, pero se conformó porque le sanó el cáncer de colon. Hermano, es hora que la iglesia despierte. Mire, y escuche esto bien, la sanidad de una enfermedad no transforma a la persona. Lo que transforma a la persona es el deseo de conocer quién lo sanó del cáncer o de la enfermedad que sea. Segunda pregunta importante, y con eso quiero que pase a oración, por favor. ¿Qué está produciendo el testimonio de la gloria del Señor en mi vida? ¿Qué efecto tiene lo que está haciendo en mi testimonio, lo que hizo el Señor para mi vida? ¿Me atrevo yo a hablar del testimonio de lo que ha hecho Dios en mi vida a la gente? ¿Me atrevo yo a hablar de lo que hizo Dios con mi hijo o mi hija? ¿O me da vergüenza? ¿O no me atrevo? ¿O tengo dudas? Todas estas cosas te las llena el enemigo en la mente para que tú no puedas usar la lengua para bendecir a aquel que bendice tu vida todos los días. Otra pregunta importante que nos tenemos que hacer. ¿Cómo ejercitamos el poder de la palabra de Dios en nuestra vida? El ejercicio del poder de Dios en nuestra vida se habla con el testimonio todos los días de nuestra vida. Ese testimonio de nuestra vida habla más que 1000 palabras. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio habla de lo que somos y somos lo que dice Cristo que somos en la palabra de Dios. Si nosotros cumplimos esta palabra, entonces lo que dice Dios que somos se va a ver y el mundo lo va a ver. Y sin duda no lo va a cuestionar. Pero si lo cuestiona es porque algo tenemos que arreglar. Cuarta pregunta y no menos importante. ¿Estoy conforme con el poder de Dios que me ha dado o quiero más? Me gustó esta mañana cuando Roberto dijo, yo quiero más. Rafa dijo, yo quiero más. Muchos de ustedes dijeron, yo quiero más. Porque esto es lo que es importante, hermano. Querer más de Dios. Cuando nosotros queremos más de Dios, anhelamos más de Dios, Dios nos da más. Mire, Dios tiene para darnos revelaciones en sueños de las cosas que van a decir. Usted se puede sentar, acostarse, orar como usted quiera y Dios le va a hablar de los eventos del porvenir. ¿Sabe qué significa los eventos del porvenir? De Apocalipsis. Apocalipsis en definición es evento del porvenir. Dios le empieza a hablar de esas cosas. Dios le empieza a hablar cómo usted puede mejorar su condición humana y las relaciones con sus hijos, las relaciones económicas, cómo tener éxito en las cosas. Dios le puede dar inventos nuevos. ¿Para qué? Para que sea próspero en su negocio. Dios tiene tantas formas de bendecir las vidas que ni siquiera podemos imaginarnos. Y todo está en la obediencia a la palabra y en el poder de la lengua, que es la vida o la muerte. Así que hoy yo quiero que oremos, porque ese poder de vida, porque yo no voy a declarar muerte, yo voy a declarar vida. Ese poder de la vida que está en su lengua sea ejecutado en favor suyo y todos sus caminos le sean prósperos, así como ha prosperado su alma, prospere en todos sus caminos. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y oramos? Nuestro Dios es más grande de lo que pensamos, hermano. Solamente vemos
esta grandeza cuando nuestros ojos empiezan a verlo. Hoy es un buen momento para que usted cree en fe lo que verá en el futuro de bendición. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, he traído tu palabra tal y como me la diste. Yo te pido, Padre, que tú le prosperes a cada uno de nosotros, porque, Señor, anhelamos cada vez más servirte excelentemente a ti. Que nuestra lengua sea usada para bendecir y para traernos vida abundante, de paz, de gozo y de superación en todos los sentidos. De tal manera, Señor, que cada día que pase en nuestra vida seamos bendecidos y seamos como árbol plantado junto a orillas del río, que su fruto nunca cae y su hoja se mantiene verde, que significa que estamos recibiendo de las aguas salutíferas que salen y emanan del árbol de la vida que eres tú, Señor. En esta mañana, Señor, te reconocemos en todos nuestros caminos y te pedimos, Señor, tu guianza para que todo lo que hagamos sea próspero y todo aquello que se una a nosotros sea prosperado, súper, mega, extraabundante, y el mundo tenga que preguntar qué pasó aquí. Y cuando nosotros contestemos, eso lo hizo Dios. Como cuando me preguntaron de dónde salió la ivermectina y de todo el mundo salió de Puerto Rico, pero ¿de quién en Puerto Rico? Y nosotros le contestamos, yo le contesté, salió de Dios. Y ellos no lo podían creer porque eran incrédulos, pero sí pudieron creer en el resultado de que el COVID no los pudo matar. Asimismo yo te pido, Señor, que tus hijos puedan ver esta verdad y la puedan plasmar en su corazón para la gloria de tu nombre. Sea tu nombre engrandecido ahora y siempre, porque tú eres el yo soy de nosotros y por el cual vivimos, y algún día te veremos cara a cara, tal cual eres. Hemos orado en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.